que nada, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de estar aquí delante de ustedes. Dios me ha traído aquí por una razón. Hoy va a hablar a la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad?, que no solamente nos debemos de quedar con ella, ¿no?, sino que debemos de llevarla a la práctica, debemos de aplicar todo lo que Dios habla en nuestra vida. Es la manera en que se convierte en sabiduría. Bien, ciertamente, ¿cómo ser padres sin dolor? Y algunos subtemas que vamos a ver el día de hoy, como padres solteros, vamos a ver también el tema del divorcio, cómo afecta a los niños y la manera en que nosotros debemos de educarlos, ¿verdad?, ya cuando existió un divorcio. Para esto hay que ver antes los elementos que están implícitos en estas situaciones, y obviamente vamos a estar viendo desde el lado espiritual cómo llevar este proceso, ¿no? Entonces, de antemano los felicito, cada uno de ustedes, por atender, ¿verdad?, a esta situación. Tal vez no se encuentran en esta condición, ¿verdad?, que vamos a mencionar adelante, pero hay alguien al quien ustedes conocen que sí pueda estar y le pueden dar dirección espiritual en este sentido, ¿verdad? Entonces, tal vez no es para mí la situación que vamos a mencionar, pero sí podemos ayudar a alguien más con lo que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas. Para esto, primero vamos a ver lo que es el tema de la familia y cómo está compuesta la familia. Probablemente en ocasiones anteriores, incluso en predicaciones anteriores, ya han escuchado temas referente a la familia, ¿no? Y que realmente está inmerso en los temas que hemos estado viendo o que han estado viendo en las clases para padres con anterioridad. Para empezar, la familia está en el centro del plan de Dios para la felicidad y el progreso de sus hijos. Así que Dios estableció las familias desde el principio y nos muestra muchos ejemplos de familias fuertes a lo largo de la palabra de Dios, como nos enseña también cómo cuidar de ellas, ¿verdad? Y este principio, para los que traigan Biblia, vamos a estar paseando en algunos versículos de la Biblia para fundamentar espiritualmente lo que estoy refiriendo, ¿verdad? Y que vaya acorde también a lo que estamos hablando psicológicamente. Génesis 1:28 habla de este punto, ¿verdad?, de las primeras ocasiones en las que Dios está hablando de la constitución de la familia, ¿no? Es muy interesante cómo desde el principio Dios empieza a dar referencia de que la familia está en sus planes. Y esta familia se conforma en 3 subsistemas, que son los siguientes. Dentro del sistema familiar existe el primer subsistema, es el matrimonio, que es la pareja del hombre y la mujer. El segundo subsistema es el filial, que son los hijos. Y el tercer subsistema es el parental, que habla del cuidado de los padres hacia los hijos. Hablemos de la constitución del matrimonio de manera bíblica. Dios habla lo siguiente: y para el mundo, el primer concepto es que es la unión del hombre y la mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Básicamente es la unión precisamente del hombre y la mujer, constituyendo cierto estilo de vida, ciertos intereses que comparten o no en algún momento. Posteriormente se tienen a los hijos, ¿verdad? Y esto va constituyendo a la familia. Más adelante vamos a ver que el divorcio termina afectando a la familia en estos 3 subsistemas de los que mencioné al principio, ¿verdad? Hablábamos de lo que es el matrimonio, un subsistema, el filial, que son los hijos, y el parental, que son el cuidado de los padres. Lo que viene causando el divorcio es afectando el subsistema del matrimonio, pero no tiene que afectar los otros 2, que es el de los hijos y el parental. Y de eso los padres se van a encargar.
Ustedes como padres se van a encargar de que si llega a haber esta condición o esta situación en sus vidas, no afecte los otros dos subsistemas de la familia, que viene siendo, como les decía, el filial, los hijos, y el parental, el cuidado como padres que tenemos aún cuando estamos en la situación de divorcio o de alguna otra cuestión, puede ser viudez o algo por el parecido. Retomando la constitución del matrimonio, me gustaría que fueran a Marcos 10, del 6 al 8. Y aquí habla Dios en relación al matrimonio. Mira, dice lo siguiente: y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de su corazón os escribo este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son más dos, sino uno. Entonces está haciendo referencia a esto, ¿no? Probablemente también ya lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, en algunas predicaciones que se ha hablado de la familia, de la constitución de la familia, del matrimonio en sí, pero realmente lo vivimos. La pregunta es eso: ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué hace alguien que está unido a otra persona? ¿Cómo me trato a mí mismo? Para poder cuidar de nuestros hijos, tenemos que estar bien nosotros primero, como ser, como individuo, psíquicamente y obviamente espiritualmente. Si tú no tienes una relación genuina con Dios, difícilmente vas a poder transmitir a tu hijo eso. Difícilmente vas a poder enseñar a tu hijo en las situaciones de familia que sean de dificultad cómo debe de expresarlo, cómo debe de recibir lo que está viviendo, lo que está pasando, cómo debe de manejar esas emociones, cómo debe de expresarlas. Y hay algo que siempre les comento a los padres de familia cuando hablo del tema de las emociones con los niños. Les digo, ninguna de las emociones que sientan es mala. El enojo, la tristeza, por lo regular las catalogamos como algo malo, algo desagradable. Y la realidad es que tanto como la emoción, desagrado y algunas otras, es la expresión de algo que sentimos. No está mal sentir nada de eso. Lo que a veces se vuelve imprudente es la manera en que las expresamos. No es lo mismo que yo me sienta con ira y con enojo, y hablarlo con alguien y hacer ademanes y decir, es que me hizo esto, no me gusta porque me dijo el otro, a yo empezar a lanzar objetos o agredir a alguien más. Estoy sintiendo lo mismo: enojo, ira, inconformidad, pero no lo estoy expresando de la misma forma. Entonces, las emociones que sus hijos sienten, ninguna está equivocada. Y a veces como padres les hacemos creer que sí. Ya te vas a enojar. ¿Por qué te estás enojando? No te enojes. Son expresiones que suelen usar sin saber lo que podemos estar causando en ellos, ¿no? El niño va a comprender que enojarse está mal y empiezan a reprimir. Entonces esa emoción tiene que salir de alguna forma, y el niño suele ser el síntoma de alguna cuestión familiar que no está resuelta, sea cual sea. Papá y mamá están peleando, gritan mucho, un familiar falleció, viven este duelo que es parte de lo que vamos a estar hablando, el divorcio, etcétera, etcétera, situaciones que pueden pasar en la familia, ¿verdad? Entonces, ninguna de las emociones que siente el niño es mala. Debemos de enseñarles cómo expresarlas. Para esto, nosotros tenemos que saber cómo hacerlo. Y a veces como padres no sabemos cómo hacer las cosas y le exigimos a nuestros hijos que lo hagan, porque así lo hemos escuchado, porque así lo hemos visto en la televisión, porque así vimos algún video de Facebook que algún psicólogo o alguien dijo, pero yo no lo hago, a mí me cuesta, a mí me da vergüenza, ¿cómo voy a andar yo como padre haciendo eso? No, pero sí le voy a decir a mi hijo que lo haga. Tienes que ser obviamente el ejemplo y vivir esa experiencia para que tú puedas transmitirle a él cómo manifestar, cómo expresar sus emociones, cómo tratarlo, tener esa empatía del padre hacia el hijo. Bien, el siguiente subsistema, que es el filial.
y que es el que habla de los hijos. Los padres tienen que favorecer la responsabilidad y la autonomía en sus hijos. ¿Cómo va a aprender el niño si nosotros no somos ejemplo de responsabilidad? Si no somos ejemplo de autonomía. Hay una incongruencia entre lo que yo le enseño a mi hijo o le exijo a mi hijo que él sea y lo que yo soy. Y a veces nos justificamos como papá, como mamá, decimos, no, es que yo ya no sé, yo ya no puedo aprender, yo ya no estoy para esas cosas. Entonces el niño está observando. O sea, me dices que yo haga esto, pero tú haces lo otro. Me dices que yo llegue temprano, pero tú andas a las carreras. Entonces, no hay una congruencia entre lo que hacemos y lo que enseñamos a nuestros hijos. Los niños, nuestros hijos, son el síntoma de todo lo que está pasando en casa, ¿verdad? Como psicólogo infantil, me doy cuenta tanto de la relación de papá y de mamá. Y porque el niño viene y lo manifiesta de diferentes maneras. Las maestras llegan y me dicen, es que está haciendo rabieta, es que está haciendo berrinche, es que no acabó a tiempo, y como no acabó a tiempo, está enojado, está llorando, está gritando porque no alcanzó el trabajo. Hablo con el niño, lo hago sentir que lo quiero ayudar, no que lo estoy juzgando, nada de eso, ni regañando. Le digo, cuéntame qué pasó. Es que la maestra, por eso, vamos a calmarnos, algunas técnicas de relajación, nos calmamos, ahora sí, cuéntame tu versión, quiero escucharte a ti. No, la maestra de seguro ya te dijo. Le digo, la maestra no me dijo algo, yo quiero escucharte a ti. Hace sentir al niño que lo quieres atender, que lo quieres ayudar. Y esto no solamente como psicólogo, papá, mamá lo pueden intentar. Que el niño no se sienta juzgado, que no se sienta señalado, que no sienta que la consecuencia que va a recibir por sentirse como se siente va a ser negativa, ¿no? Y ya me empiezan a platicar. Papá se fue de viaje y no ha regresado hace como mucho tiempo, porque hay unos que no saben todavía de tiempos, pero mucho tiempo. Hablo con la mamá, sí, su papá tiene como un mes que se fue, y entonces el niño está manifestando una necesidad que hay en casa, y es de sentir a papá que está cerca, es sentir que mamá está cerca. Entonces ya se habla en ese caso en específico con la mamá y se le da un tratamiento, bueno, una serie de pasos, estrategias para que la lleve a cabo, ¿verdad? Dentro del divorcio, tenemos que identificar, qué clase de niño estamos teniendo, cómo es que él lo está representando. Existe primero el niño adulto. Lo que hace el niño adulto, ellos suelen manifestar que lo comprenden, que no pasa nada. Estoy bien, mamá, papá, yo entiendo que ustedes van a divorciar, que ya no se aman, no pasa nada, yo estoy bien, seguro, hijo, que ven, vamos. No, reprimen su ansiedad. Eso se le considera como el niño adulto, que aparentemente entendió todo, pero la realidad es que está reprimiendo su ansiedad o sentimientos depresivos también. Puede presentar algunos posibles síntomas como dolor de estómago o que se duerme mucho, ese tipo de cambios que aparentemente no es nada malo. Pues sí, duerme más de lo habitual. Pero una de las características del trastorno depresivo es eso, que la gente duerme más de lo normal, porque es cuando no está sintiendo ese dolor excesivo del pasado, de alguna situación que vivió, ¿no? O el estrés que puede estar viviendo. Entonces, puede llegar a tener algunos síntomas psicosomáticos, ¿no? Entonces, la manera en que él, al reprimir su ansiedad, al no hablar de ella, al no hablar de esos pensamientos depresivos, empiezan a ser manifestados mediante el cuerpo. ¿Han escuchado que le salen ronchitas? Es que es estrés, ¿verdad? Exactamente, pasa lo mismo cuando tú reprimes situaciones difíciles. Y cuando el niño no sabe expresarse, no sabe cómo decirle a mamá que sí me está doliendo lo que estoy viviendo, que no me gusta que papá se haya ido, que no me gusta que mamá no esté, o tener que compartir tiempos con uno y con el otro, yo quiero tener a los dos juntos, no sé cómo decirles.
entonces empiezo a manifestarlo en mi cuerpo, porque está reprimiendo esa ansiedad, está reprimiendo esos pensamientos depresivos. Entonces, ahí hay que fomentar una confianza con el niño, preguntarle, cuestionarle cómo es que ve lo que está ocurriendo. Porque ellos carecen de una expresión de las situaciones que están viviendo, el divorcio, en este caso en específico. Impulsarlos a que ellos hablen de cómo se sienten de acuerdo a la situación que estamos viviendo, que la familia está pasando. ¿Por qué? Porque esto es como una vaporera express. En determinado momento tiene que salir, tiene que encontrar un escape, una válvula donde exprese lo que está sintiendo el niño, como la ansiedad o los pensamientos depresivos, el dolor que él está viviendo. Tiene que hacerlo de alguna manera. No hay tal cosa que se quede guardada para siempre y viviste 80, 70, 100 años y nunca se expresó. No, el cuerpo, la mente lo tiene que manifestar. Así estamos diseñados. Tiene que salir de alguna forma. Y si no le enseñamos a nuestros niños, al rato, y vamos a ver unos tipos de niños en donde existen las rabietas, los berrinches, la depresión, la regresión, el miedo, todo ese tipo de cuestiones. Tiene que salir de alguna manera. Ese es el niño ansioso. Es el niño adulto. El siguiente es el niño ansioso. Ellos presentan conductas disruptivas como enojo, ya sea en la casa, en la escuela o incluso en lugares públicos, Soriana, etcétera, ¿no? Manifiestan de esa manera. No te sé comunicar verbalmente cómo me siento o lo que está causando en mí esta situación que como familia pasamos, pero necesito tu atención y es como yo lo voy a hacer, como yo lo voy a externar. Con mis rabietas, con búsqueda de atención, para que tú me pongas atención porque es lo que me falta al momento de que uno de los padres se va de la casa. Yo necesito tu atención, voy a hacer rabietas, me voy a enojar contigo por cualquier cosa, voy a buscar un pretexto para molestarme, para incluso pueden autolesionarse también, morderse, rasguñarse, pellizcarse, pueden llegar a hacerlo, como medida de que ponme atención. Está manifestando su ansiedad. Por lo contrario que el niño adulto no la expresa, ese sí la expresa, pero de esta manera, incluso autolesiva o conductas disruptivas, ¿verdad? Que no son socialmente aceptables. Una manera de identificarlo, el bajo rendimiento escolar. Nos damos cuenta que algo está pasando en casa cuando el rendimiento escolar empieza a bajar, y más si el niño siempre fue aplicado, siempre fue de 10 y esas cuestiones. ¿Por qué ahora él no trae las tareas? ¿Por qué ahora vemos un desinterés incluso en las actividades? Cuando era el más alegre y quería hacer todo, quería participar en todos los festivales, en todos los eventos, siempre levantaba la mano. Ya no es así, lo hace, pero menos. Entonces, el bajo rendimiento escolar es una manera también de identificar al niño ansioso. Suelen tener confusión de las reglas inconsistentes. Papá dice una cosa y mamá dice otra cosa. Mamá me deja hacer algo, papá me deja hacer algo. Entonces no hay una coherencia y existe esta confusión de unas reglas inconsistentes. Porque cuando voy a casa de papá sí se me permite y cuando voy a casa de mamá no se me permite. Entonces, ¿qué hago? Que cuando no tengo lo que quiero, ahí hago pues mi manifestación de la ansiedad. Me rasguño, me pellizco, hago rabieta, me tiro al suelo, saco las cosas de la bolsa de mamá y las tiro, etcétera. Cualquier situación, cualquier conducta disruptiva. ¿Qué funciona con ellos? La congruencia. Con ellos suelen responder bien a la congruencia y a los acuerdos básicos del subsistema parental. Recordemos que el subsistema parental pues es papá, mamá cuidando al hijo. Entonces, si hay una congruencia en ellos, aunque lamentablemente estén separados, él va a responder bien a eso y va a poder
procesar de una mejor manera el duelo que provoca lo que es el divorcio, ¿no? Entonces, que haya una congruencia y acuerdos básicos. Para eso les va a tocar la dificultad a papá y a mamá hablarlo y decir: tenemos que llevar la misma autoridad en las casas. Tú no le puedes permitir esto. Y tiene que ser en ambos lugares, en tanto con papá y con mamá. Ahora, hay algo que complica un poco más las cosas, y son los familiares. Cuando en la casa de papá vive la abuelita, o viceversa, en la casa de mamá vive la abuelita, entra una siguiente autoridad que nos viene a truncar el trabajo que hayamos hecho. Porque los abuelitos ya educaron de alguna manera, entonces ahora quieren consentir. Y hazlo, no le digas nada, no lo regañes al niño. Y no es una mala intención de ellos, tienen un buen corazón los abuelitos, pero eso termina obstaculizando el proceso de los niños para funcionar de una mejor manera ante la sociedad. Entonces, ahí se trata también con los familiares, con quien viva, si vive el tío, con la abuelita, con la hermana mayor. Todas las autoridades que estén a cargo del niño tienen que trabajar de la misma forma, ¿verdad? Para que el niño funcione adecuadamente. De lo contrario, va a ser bien complicado avanzar en el proceso de duelo que el niño está viviendo de acuerdo al divorcio. Bien, el siguiente es el niño regresivo. Y pues responden como bebés, regresan a veces a conductas como bebés. Algunas son las siguientes. En la manifestación de rabietas, son muy demandantes también. Pueden presentar, como les decía al principio, enuresis, que es precisamente hacerse de nuevo en la cama y solicitando incluso un pañal, puede llegar a pasar. Porque también era una etapa en la que ellos se sentían más cuidados, más protegidos, ¿no? Por mamá y papá, porque me atendían todo, me daban de comer, me cambiaban el pañal, hacían todo por mí. Puede haber este tipo de regresión. Los miedos nocturnos, que lo mencionábamos hacia atrás, quieren dormir con papá o con la mamá, con quien ellos se encuentren. Incluso pedir artículos para bebés. Un chupón los hace sentir seguros nuevamente, pero esto es porque no se está trabajando de una manera correcta y adecuada el duelo que están viviendo por el divorcio de papá y de mamá. La regresión es un mecanismo de defensa para evitar enfrentar la angustia, el sufrimiento y hasta la culpa, que es otro punto que tenemos que trabajar con ellos. Hay niños que sin decirlo creen que tienen la culpa de que papá y de mamá se hayan divorciado. Sí, porque porque me dijo que ya no viera la tele y yo la seguí viendo, por eso se enojaron, ¿verdad? Porque me dijo que 1 hora la tablet y a escondidas la usé 2 horas, yo tengo la culpa. Por eso se pelean, por eso se divorciaron por mi culpa, porque yo hice esto y lo otro. Y lo más complicado es que no lo dicen, pero ellos tienen esa idea equívoca. Por eso tenemos que hablar con ellos de lo que está pasando de manera clara. No es tu culpa lo que está pasando, ¿verdad? En todo momento hay que hacerle saber al niño que él no tiene la culpa de lo que mamá y papá han decidido. Entonces, para con ellos, de niños, el niño regresivo, funciona el sostener la empatía parental, darse el tiempo para escucharlos y sostenerlos en vez de regañarlos y rechazar o invalidar lo que ellos están sintiendo, ¿verdad? En todo momento hay que dejarles en claro, eso es bien importante y medular, porque un gran porcentaje de los niños que sus papás han sufrido un divorcio piensan que es su culpa. Y por eso hago hincapié en ello, porque tenemos que dejar claro que nada de lo que están viviendo papá y mamá es culpa de ellos, ¿verdad? En la inmadurez que ellos tienen, llegan a creer eso y no es así. Entonces, seamos más empáticos con ellos, no los regañemos, no rechacemos cuando ellos quieren sentir seguridad, pero expliquémosle en todo momento. Supongamos la situación en donde el niño se levantó en la noche, corrió a querer acostarse con mamá y con papá, ¿verdad? Hacerle sentir seguro que yo aquí estoy contigo, ¿verdad? Tú tienes que dormir en tu cama, pero yo voy a estar contigo. Si necesitas algo, puedes gritarme, puedes hablarme.
aquí voy a estar para ti. En vez de decirle, vete a acostar allá a tu cama, ¿qué estás haciendo aquí? Ya está grande, mijo, váyase para allá, órale, vaya a dormirse. No, aquí no cabemos en la cama, no sé, cualquier cosa puede pasar. No regañemos al niño, no rechacemos la solicitud que él tiene, aunque sea equívoca. Por eso va a existir la explicación, la solicitud de la atención que él está demandando. El siguiente es el niño manipulador. Y aquí suele haber algo que se conoce como síndrome de Salomón, y es por la historia precisamente de la decisión que toma Salomón, ¿verdad? Para conocer quién era la verdadera madre del niño. En este sentido, el síndrome suele pasar porque papá o mamá lo utilizan como espía de la otra pareja, ¿no? Cuéntame todo lo que está pasando. Digo, oye, ¿y tu mamá qué anda haciendo? ¿O tu papá con quién salió? ¿O esto? ¿O a poco está llevando a alguien a la casa? ¿O qué te compró? ¿O qué? O sea, estamos usándolo de esa manera. Entonces el niño se empieza a dividir y a buscar un lado. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Con quién voy a estar? ¿De quién soy cómplice? Le fomentamos eso y luego eso lo usa en contra de papá y de mamá. Empieza a tratar de manipularlos con situaciones. Ellos suelen utilizar las circunstancias para chantajear a los padres a favor de ellos. Si no me compras esto, le voy a decir a mi papá que tú andabas con. Si tú no me llevas aquí, bueno, entonces vas a ver con mi mamá, porque él sabe información, porque le hemos enseñado que lo haga. Entonces él lo empieza a usar a su favor para chantajear a la contraparte. Y a ambos incluso, haciéndoles creer que yo estoy contigo. No, tú me estás dando información que más adelante yo la voy a usar en contra de ti. Entonces, este tipo de niños suelen ser tan chantajistas y manipulan a los padres con las circunstancias. Entonces ahí el ejemplo no tiene que ser este. Ahí los padres están fomentando a un niño manipulador. Antes de que eso ocurra, debemos de cortar esa enseñanza, porque además es un pensamiento egoísta de papá y de mamá. No le beneficia nada al niño el nosotros decirle, ve y fíjate qué está haciendo tu mamá, ve y fíjate qué está haciendo tu papá. No le ayuda nada a procesar correctamente el duelo por el divorcio. El siguiente es el niño depresivo. Y aquí él es súper evidente también. Como cada uno tiene sus características, en su mayoría el caso es que papá y mamá o alguno de los dos no quería que existiera el divorcio, al menos algunos de los dos. Cuando el niño permanece con esta parte que no quería el divorcio, esta parte suele estar sumergida en tristeza. Y esa tristeza arrastra al niño. Entonces adopta esa manera de procesar el duelo, de manera depresiva. Tenemos que dejar en claro que los niños también tienen que vivir sus duelos. No porque no hayan perdido a un ser querido, porque haya fallecido algo, no es que ellos no vivan duelos. No porque sean niños no viven duelos, nada más los adultos. No, los niños también viven duelos. Incluso por la mascota que acaba de fallecer, ellos tienen que vivir un proceso de despedirse, de cerrar ese círculo, ese ciclo con la mascota que se ha ido, porque era un ser amado y querido para ellos. Contimás, papá y mamá que ya no van a estar juntos. Entonces tienen que vivir el duelo los niños. Y el adulto debe facilitarle este proceso. Tiene la responsabilidad, papá y mamá, de facilitarles el proceso de duelo que él está viviendo por la separación de mamá y de papá. Miren, conscientemente he sabido que un adulto deprimido por esta cuestión no está en la mejor condición para sostener al niño o a sus hijos. Es entonces cuando la capacidad parental se manifiesta. La capacidad parental es esto, es cuidar de él. Entonces yo sé que no estoy bien, voy a ir a reestructurar mi psique, voy a ir a reestructurarme yo, a restaurar mi relación con Dios, a sanar para poder ayudarle también a mi hijo. Y eso no pasa en la mayoría de los casos solo, necesitas ayuda. Así que papá, mamá,
no tengas pena, no tengas vergüenza de qué van a decir de ti. Busca ayuda. Busca ayuda profesional, busca ayuda espiritual, por supuesto. Necesitas hacerlo para poder ayudar a tus hijos. Entonces, las formas de manejar el duelo del divorcio es lo siguiente: mensajes sencillos y claros, como les decía al principio. Háblalo con tu hijo, con tu hija, de manera sencilla, de manera clara. Dile lo que está pasando, papá y mamá ya no van a estar juntos, tú no tienes la culpa, y repasamos un poco de la información que hemos estado viendo, ¿verdad? Que el niño sea comprensible. No demos explicaciones tan prolongadas, porque el niño mantiene su atención cierto tiempo y ya pierde después, y ya le platicamos lo que papá le hizo a mamá, lo que mamá le hizo a papá, y el niño quedó igual que al principio o peor, porque ahora ya está viendo que alguien es el malo. Papá, mamá, nunca le hablemos de que la contraparte es mala. Sigue siendo papá, sigue siendo mamá, cometieron errores probablemente, pero el niño no tiene que elegir un bando de quién es el bueno y quién es el malo. Debemos explicarle de manera sencilla la decisión que papá y mamá tomaron. ¿De qué manera? No de manera individual. Papá y mamá se tienen que sentar juntos a platicar con el niño de manera clara, de manera sencilla y en un tono tranquilo y relajado. Que él en su percepción no conciba que mamá se está exaltando, que papá se está exaltando, que me están explicando y ya están agarrándose ellos otra vez del chongo ahí. No, garrafal es algo tal. Tiene que haber una tranquilidad en la explicación que se le está dando al niño de por qué se está tomando esa decisión, y de manera muy sencilla. Por supuesto, medular, que sea juntos, no que mamá le hable allá de la decisión que se tomó y luego papá acaba le habla. No, tienen que hablarle juntos para que él entienda que están de acuerdo los dos en la decisión que están tomando. Tales frases como hemos decidido no vivir juntos y hemos decidido no estar ya más casados. No fue una decisión fácil hacerle saber al niño, que les costó, que no fue algo sencillo, ¿verdad? Que el niño no tiene culpa en nada de esto, tiene que quedar claro también. Y por seguro que ambos lo quieren y lo aman, aunque ya no vayan a vivir en la misma casa. Que ambos lo quieren y lo aman, aunque ya no vivan juntos, aunque ya no compartan a lo mejor, porque va a haber momentos que el cumpleaños de él, no invites a tu papá, no invites a tu mamá. Y estamos enseñándole al niño que papá o que mamá es malo. Y a lo mejor nuestra percepción lo puede ser o no, pero el niño no tiene que tener esa concepción, porque sigue siendo papá, porque sigue siendo mamá. Lo van a hacer. Tal vez el subsistema matrimonial ya no va a existir entre ustedes, pero sí el filial como hijos ellos y el parental como padres. Eso no van a dejar de ser padres toda la vida. Eso va a ser siempre. Entonces no afectemos a esas filiales, a esos subsistemas, diciéndole que papá es malo, que mamá es mala, que no los inviten, que no sea parte de nuestras vidas, ¿no? Hay casos muy específicos, pero al niño tenemos que hacerle ver que siempre vamos a ser papá, siempre vamos a ser mamá, aunque no estemos juntos, siempre le vamos a amar al niño. Entonces cada uno seguirá siendo una parte importante de la vida del niño, y el niño va a ser siempre una parte importante y prioritaria en la vida de los padres. El niño tiene que saberlo, no solamente escucharlo, sino sentirlo, y es procurándolo, dándole atención. Aquí es importante prestar atención a las reacciones de los niños y escuchar cómo se sienten al respecto. Si se han dado cuenta, en la mayoría del tema siempre se apela por entender y comprender qué es lo que él está sintiendo. Y por supuesto, una vez que ya los escuché, validar las emociones que siente. Entiendo cómo te sientes, hijo, pero mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a salir adelante,
No pasa nada, papá te ama, yo te amo, los vas a tener para siempre, ¿verdad? Siempre vamos a estar para ti. Es que yo no quiero ver a mamá, es que yo no quiero ver a papá. Entenderlo, ¿verdad? No obligarlos tampoco. Hable con su mamá y hable con su papá, órale, y váyase el fin de semana con él. Tiene que pasar tiempo también con él. No, propiciarlo, enseñarle que es bueno que lo haga, pero no que lo vea como que no, mamá me mandó, papá me mandó y yo no quería. No debemos tampoco obligarlos a sentir algo que no sienten, ¿verdad? Enseñarles que no tiene nada de malo, enseñarles que mamá, que papá son buenos, que le aman, no obligarles a que quieran a alguien. No podemos ser obligados a querer a alguien. Esa decisión la toma cada uno de nosotros. Entonces, no obliguemos al niño a querer a mamá, a querer a papá. Enseñémosle que debe de amarlos, que debe de quererlos, que debe de obedecerlos, que siguen siendo autoridad para ellos, pero no obliguemos. Tiene que amar, tiene que querer a su papá, porque es algo que se debe de dar naturalmente, no por una imposición, no por una obligación, ¿verdad? Que como padres creemos a veces que estamos llevando el proceso de duelo, manejando, ayudándole al niño de esa forma. Es que él tiene que ver a su papá y tiene que quererlo, sí, pero tiene que nacer de él. No tengo que imponérselo yo, tengo que enseñarle, tengo que darle las opciones, ponerle las cartas sobre la mesa, decirle qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo más correcto en este proceso que estamos pasando, pero no tengo que imponerle nada, porque luego hay un repudio, una resistencia, y en vez de ayudarles, los afectamos más. Creen con esa idea que papá nunca le hizo nada al niño o a la niña, mamá nunca le hizo nada. La cuestión fue entre papá y mamá, pero el niño crece creyendo que papá es el culpable, que mamá es la culpable, que mamá nos hizo, que papá nos hizo, cuando sí hubo dolor, pero no hubo una agresión directa, ¿verdad? O intencional, sí, les voy a hacer esto, ¿no? Entonces, fomentemos esto en los niños, fomentemos que sí amen a sus padres si están separados, ¿verdad? Que sean obedientes a ellos, pero sobre todo cuando estas situaciones ocurren, no dejemos a Dios como última opción. Y en este sentido a veces pasa que Dios no amerita, la situación que estoy viviendo no amerita tanto poder, yo lo soluciono. Ya si no puedo, entonces ya voy con Dios. Dios debe de ser tu primera opción, no el psicólogo. Es una ayuda, por supuesto, y te va a ayudar a ser feliz en este plano material. Pero si tú no restauras lo eterno, que es tu relación con Dios, va a volver a surgir la consecuencia más adelante. Entonces tienes que tratar primeramente tu vida espiritual, papá, mamá, tu matrimonio, para poder ayudar a tu niño, para poder enseñarle el camino de Dios, instruirlo desde pequeño, ¿verdad? Él va a tomar sus decisiones ciertamente, pero tú da un buen ejemplo con tu vida espiritual al niño.